Funciona como una aguja. Este es un disco de vinilo de 82 revoluciones por minuto. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Lo voy a colocar en posición. Aquí. Dale cuerda, por favor. Sí, creo que Sí, sí. dale. Arranca, y se tema de vídeo, ¿no? Tiene cables, ¿ah? Totalmente portátil, ¿ah? Pregunta, ¿cómo funciona esto? El disco tiene ciertas, no son ranuras, son hendiduras, y la aguja al momento de pasar por cada hendidura produce como una frecuencia que hace que el sonido salga. Algo así. Tú ya tenías mi clase. Algo así. Algo así. ¿Otra opinión? ¿Otra opinión? Sí, me interesaría, digamos, pensar, ¿no? Cómo es que se mantiene, a pesar de que solo han dado creo 2 vueltas, se ha mantenido constante. Pareciera de que se hubiera seguido vueltas. Un sistema de poleas muy elaborado, ¿no? Sí, creo que hay una Almacena, o sea, como que lo almacenas en un resorte y luego tienes una transmisión que va a una velocidad constante. Pero nada, suelta antes, aún, ¿no? Creo, ¿no? No, pero es que ya antes seguro que le han dado. Sí. Ah, no, pero igual, o sea, presionas un resorte y ese va cortando su fuerza gradualmente. Bueno, pero lo Es como que... cuando haces el carrito hacia atrás, Sí. jalas un poco nomás y avanza 3 metros, algo parecido. Bueno, la pregunta es, más que el sistema que impulsa, es el sistema de sonido. Esto, en su época, fue toda una revolución. Porque antes de esto, si tú querías escuchar música, tenías que pagar al músico del pueblo. Y si en el pueblo solo había un músico y no quería tocar música en el momento que tú querías, estabas en serio. Cuando apareció esto, pues fue una revolución, porque podías tener al músico las veces que quieras y escuchar la canción las veces que quieras, y no tenías que pagarle al músico por cada vez que ejecutara la canción. O sea, fue una revolución en su época. Nuestro primer reproductor de música portátil. La pregunta es, ¿cómo se llegó a esto? ¿Gracias a qué se llegó a esto? Ustedes lo han visto, lo han oído. Ahora parece una cosa curiosa, graciosa, jocosa. Pero en su momento fue toda una revolución, ¿no? Que todo el mundo quería tener esto. Te evitaba tener al músico, alquilarlo, podías escuchar la canción las veces que quieras. Toda una ventaja. Bueno, este aparatito fue producto de la investigación de aquellos años.
es un producto de la ciencia. Y hoy día vamos a ver qué es la investigación y qué es la ciencia detrás de estos aparatitos y el ciclo de vida que tiene los productos desarrollados. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí estamos viendo un poco un acercamiento del disco de vinilo, ¿no? Tranquilo, es un acercamiento del disco de vinilo y es lo que su compañero Alejandro, ¿cuál es su nombre? Alejandro decía, ¿no? O sea, en realidad son surcos y en esos surcos están dibujadas ciertos canales a ciertas escalas, ¿no? Pon la siguiente diapositiva para que veamos qué es lo que realmente está sucediendo, ¿no? Bueno, eso es lo que sucede realmente con la aguja y esos surcos, ¿sí? Lo que sucede es que la aguja recorre esos surcos, simplemente está recorriendo la aguja esos surcos. ¿Y qué es lo que produce el sonido entonces? Vibración. Lo que produce el sonido es magia. No, no es magia, se llama ciencia. Vamos a ver un video para entenderlo. Sigue el siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. Entra por favor al primer video. Direcciones. Si tuviéramos una fuente visible de sonido, su energía irradiaría así. Veamos un modelo de una pequeña sección de la onda que irradia. Con este muelle suspendido, ilustraremos la acción de las ondas en un plano. Pueden crearse ondas tanto empujando el muelle como tirando de él. Mientras la energía de la onda se mueve de un extremo a otro del muelle, cualquier espiral sencillamente vibra hacia atrás y hacia adelante. Esa es la sección que me interesa. Analicemos estos sonidos con un osciloscopio. 4 vibraciones y media. 9 vibraciones. Y 18 vibraciones. Las notas altas tienen más vibraciones por segundo que las bajas. El número de vibraciones por segundo es la frecuencia. Sin cambiar la frecuencia, vean la diferencia. El volumen de la nota está relacionado con la fuerza de sus vibraciones. Esto es la amplitud. La frecuencia y la amplitud son dos cualidades del sonido. Pero, ¿a qué velocidad se desplaza el sonido? Bueno, lo que sucede es que el sonido se produce por la vibración. Bueno, vamos a tratar de explicarlo, ¿no? Que ya lo explicaron en el video, ¿no? Esta es una frecuencia, esto es otra frecuencia y esta es otra frecuencia. ¿Cuál de las tres tiene el sonido más agudo? ¿Cuál? La primera. No. El sonido más agudo. La primera. ¿Cuál? No tiene tapa. Hay que pagarlo. A ver. ¿Cuál? La primera. A, B o C. ¿Cuál tiene mayor? ¿Cuál el sonido es más agudo? Ese sí más. ¿Más chillón? Más chillón. El primero. ¿El primero? No, la izquierda. A ver, este va a ser C, D y A. C. ¿Cuál tiene el sonido más agudo? Más grave, perdón. B. Y el A tiene un sonido intermedio. Bueno, en realidad el sonido entonces es simplemente la frecuencia de una onda. Cuando yo golpeo algo, eso produce una frecuencia. Y nosotros sentimos ese sonido en nuestro oído. La pregunta es, bueno, esto ya lo sabían algunos matemáticos, los que estudian el sonido. En una ciencia que se llama, ¿cómo se llama la ciencia que estudia el sonido?
los físicos. Los físicos son los que estudian las ondas, ¿no? Los electrónicos también estudian las ondas. Entonces, ellos ya entendían ese fenómeno que era representado en el sonido. Pero vino alguien, no sé si es Volta, Alessandro Volta, que transformó esta ciencia, esta matemática, esta física, ¿sí? Porque aquí hay matemática y física, la transformó en un producto comercial. Y hizo con este producto comercial, hizo dinero. Noten el impacto de esto, que parece muy simple. Es muy simple realmente, ¿no? O sea, no hay más magia ya. Simplemente es hacer que algo vibre una cierta cantidad de veces para que produzca el sonido. Nuestras cuerdas vocales vibran y producen sonidos que nosotros entendemos. Es lo mismo, acá simplemente está haciendo vibrar una aguja. Y esa aguja está enchufada a un plato, ¿sí? Entonces, como hay ranuras, esa aguja va recorriendo eso y un plato va produciendo ondas. Y esas ondas que se van empujando en el aire es el sonido que nosotros escuchamos. Ahora, esto tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación? ¿Qué pasa si quisiéramos escuchar a más alto volumen? Más. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La amplitud. Tendríamos que tener una amplitud mayor, ¿no? Pero ¿qué pasa si le aumento la amplitud en el disco? Ojo que en este disco solo cabe una canción de 2 minutos y medio. ¿Qué pasa si le aumento la amplitud? ¿Se reduce la frecuencia? El disco sería más grueso. Tendría que ser más grueso, ¿no? O en el mismo tamaño entraría menos, Con la amplitud mayor. entraría menor tiempo de una canción, ¿sí? Bueno, eso, el descubrir cuál es el tamaño de la frecuencia, cuál es el material, cuál es el producto en el que se va a transformar, eso se llama desarrollo. La clase pasada hemos estado hablando de 3 términos: investigación, desarrollo e innovación. La pregunta es, en este caso, en el caso del gramófono, ¿dónde está la investigación? ¿Dónde está el desarrollo? ¿Y dónde está la innovación? Cilindro, gramófono, cilindro. Imágenes. No. Ese. Miren, ese es otro producto, ¿ya? O sea, ya, todos quedamos de acuerdo que la investigación es la parte de la acústica, la matemática, ¿sí? El desarrollo es cuando esa parte matemática se trata de plasmar en 2 productos. Entonces, en esa época se generan 2 productos, ¿ya? Este es uno, es el gramófono cilíndrico, y el otro es el gramófono con disco de vinilo. Ya, son 2 productos que se generan. Pero este producto fue comercialmente exitoso y este no. Este quedó en un interesante producto, pero tenía algunas dificultades. ¿Cuál era la dificultad? Que para grabar el cilindro, los músicos tocaban y las agujas podían, por cada escritorio teníamos un cilindro que reproducía, que guardaba el sonido. El problema era a la hora de copiar ese cilindro. Es decir, yo podría tener un músico y tener 100 cilindros y tenía 100 copias de la canción, pero no existía forma de copiar ese cilindro de manera rápida. Sin embargo, esto de acá sí, porque lo que hacían es simplemente le echaban un molde al disco original, que era un disco de un metal, platino, alguna aleación, le sacaban el molde, quitaban este disco, ponían un disco de plástico, aplastaban encima y empezaban a sacar copias infinitas de eso. Entonces ya podemos hablar de cuál producto fue innovador por 2 características. Producción. Escalamiento. ¿Cuál es la primera? Producción. Producir, se puede producir. ¿Se recuerdan que en la clase pasada hablamos de la diferencia entre investigación e innovación?
¿no? Acá arriba tenía dinero. Entonces, investigación es cuando yo saco dinero y produzco ciencia. ¿Ya? Esta ciencia tiene como resultados artículos de investigación. Estoy hablando de investigación. Pero ¿cuándo es innovación? Innovación es cuando de uno de estos artículos, de alguna de estas ciencias de la acústica, cojo uno de estos y empiezo a crear un producto, y ese producto me empieza a generar dinero. Cuando un producto genera dinero, estamos hablando de que ese producto es innovador. Si el producto no genera valor, no es innovador. Este producto puede haber sido una invención muy interesante, pero no generó valor. Por tanto, ¿es o no es innovador? No. No es innovador. Pero es un desarrollo. Es un desarrollo. Ahora, ojo que en el desarrollo, producto del desarrollo, o sea, en el camino de la investigación al producto, se desarrollaron varios, ¿no? Este es uno de los que puso esa ciencia. Esto lo hizo Thomas Alva Edison, pero hubo otra persona que hizo el gramófono de Steve Miller. ¿Puedes saber quién es? ¿Pero fueron en la misma época o fue Sí, gradual? sí, fueron los dos gran competidores. Solo que uno se posicionó rápidamente en el mercado por la capacidad que tenía de generar los discos de vinilo. En cambio el otro demoraba. Ahora, gramófono de cilindro. Ahora, ojo que este producto, claro, se quedó allí. ¿Ya? Se quedó allí. No escaló comercialmente, pero no quiere decir que fracasó. ¿Ya? Este producto lo pivotearon. ¿Y saben hacia dónde lo pivotearon? Lo pivotearon como producto para medir los sismos. Todos los sismómetros se basan en esa tecnología. Claro, no fue innovador en el lado de música, pero lo pivotearon para el tema de sismos y en ese sí tuvo éxito. Es el famoso gramófono cilíndrico. Claro, le cambiaron la tecnología, le pusieron papel, en vez de hacer lecturas, era escritura. O sea, tenía la misma tecnología, pero lo pivotearon. Entonces, es importante saber qué es innovación, investigación y desarrollo. Ahora, como hemos hablado en la clase pasada del desarrollo, pues es por ejemplo, acá tenemos un disco de vinilo de 82 revoluciones por minuto, pero no es, avanzaron más y desarrollaron otros productos, ¿no? De 45 revoluciones por minuto, donde ya no aquí solo entra una canción, ¿no? Pero ya aparecieron discos donde entraban 4 o 5 canciones que tenían más volumen. O sea, sobre la misma tecnología, sobre la misma ciencia, empezaron a hacer nuevos desarrollos. ¿Quién fue? Pero era Ojo, Thomas Alva Edison hizo el gramófono, pero no era el que estudió la acústica. La acústica es una ciencia que viene ya desde más antes. Y eso siempre sucede en innovación. Por ejemplo, recién ahora, ustedes pueden estar hablando de celulares inteligentes, de reconocimiento de voz, de reconocimiento de rostros, ¿sí? Recién se ve eso en los productos. Pero eso ya se estudiaba antes. Las redes neuronales no son de ahora. La inteligencia artificial no es de ahora. Estamos hablando de tecnología que matemáticamente se estaba estudiando en 1960, 1950, 1980, cuando incluso aún no existían computadores. Con el tiempo, recién esas cosas se implementan, alguien desarrolla un producto y lo escala comercialmente y genera una innovación. ¿Ah? Muy bien, regresamos a las diapositivas, por favor, Wilper. Siguiente. Bueno, siguiente. Entonces ya sabemos, ya podemos definir qué es investigación. ¿Sí? ¿Qué es investigación? ¿Qué es investigación? Diga usted, señor William.
Dilo con tus palabras. Investigación. Son actividades que permiten generar nuevo conocimiento. Actividades que permiten generar nuevo conocimiento. Ya. Está bien. Siguiente, por favor. Bueno, necesitamos ver esto. El ciclo de los productos y su adopción. ¿Por qué es importante ver esto? Porque muchas personas creen que la investigación está, por ejemplo, dicen, ya tengo el cañón multimedia, entonces voy a hacer un nuevo cañón, ¿no? Y piensan que hacer ese nuevo cañón es investigación. Vamos a ver si realmente eso es cierto. Este es el ciclo de vida de un producto. Está dividido en 5 etapas o 5 fases, ¿no? La fase de innovación, la fase donde están los que adoptan el producto temprano, donde el producto crece, donde el producto empieza a madurar y donde declina. Todos los productos siguen esta curva, este ciclo de vida del producto. ¿Ya? ¿Dónde está la investigación, desarrollo e innovación? ¿Qué velocidad tiene que correr el motor? ¿Cuántas veces tiene que aguantar? ¿Qué sistema? O sea, todo eso se descubre y se lanza el producto, se introduce en el mercado. Si el producto es exitoso, empieza a ser usado y consumido por muchas personas. Mucha gente empieza a comprar el producto. Yo también quiero. Voy a la casa de mi amigo tiene su gramófono, chispas, él tiene la música cuando quiere, yo también quiero mi gramófono. Bueno, entonces busco a la tienda, compro mi gramófono. Y la empresa empieza a fabricar y fabricar y fabricar. ¿No? Hasta que llega a la etapa de madurez. ¿Cuándo es madurez? Cuando todo el mundo ya tiene un gramófono. Todo el mundo tiene gramófono. ¿No? Voy a la casa de mi gramófono. Todos tienen gramófono. ¿No? Entonces, allí es donde alguien dice, pero ¿sabes qué? Yo no estoy contento con la potencia del sonido. Yo quiero más potencia. Más potencia. Entonces, por allí empieza a haber otra investigación y empiezan a investigar el tema de los transistores. ¿No? Empiezan a ver los transistores, que los transistores pueden dar potencia, entonces generan un híbrido. Ya no va a ser un simple gramófono, ahora vamos a tener con su aparato, su reproductor, acá su amplificador, y ese puede tener sonido, el mismo sonido pero a mayor potencia. Inventan el tocadisco. Entonces, ¿qué pasa con los gramófonos? Empiezan a caer. ¿Por qué? Porque alguien inventó el tocadisco, ¿no? Justo aquí, entonces empezaron ya a estudiar cómo poner más potencia y aparece el tocadisco, ¿no? Y el tocadisco tiene también su curva, hace su investigación, su desarrollo y todo eso. Pero ¿qué pasa? ¿No? Este disco es un dispositivo físico y se desgasta. ¿Y qué pasa mientras se va desgastando? Si lo toco 100, 200 veces, pierde la calidad de sonido. Entonces de repente por ahí otras personas empiezan a investigar las propiedades electromagnéticas de ciertos materiales y se dan cuenta que esa misma frecuencia que puedo guardar en un disco físico la puedo guardar usando propiedades electromagnéticas en un cinto de plástico y aparece el cassette, ¿no? Entonces aparece el cassette por acá y el cassette, ¿qué es lo que hace? Hace que el tocadisco caiga, ¿no? Entonces de pronto tú ves en una casa ya tiene su cassette, 2, 3 casas cassette y toda la gente deja de usar su tocadisco y todos empiezan a tener su cassette. Pero ¿qué pasa con el cassette? Igual, ¿no? Las propiedades electromagnéticas se pueden conservar en un pedazo de plástico. No, con el tiempo se va perdiendo las propiedades electromagnéticas. Entonces, alguien se da cuenta, no, yo quiero tener música de calidad. ¿No? ¿Inventan qué cosa? Aparece el CD. Y justo aparece acá, ¿no? Y lo manda también al piso a la otra tecnología. Aparece el CD. Y después del CD
La gente dice, bueno, puedo almacenar 8 canciones. Alguien dice, no, yo puedo almacenar en el mismo espacio, no 8, sino 500 canciones. Y aparece una nueva tecnología. ¿Cuál es? Este es el CD, aparece el MP3. ¿No? No, estamos hablando de las canciones. Bueno, el MP3. De pronto, todo el mundo ya está llevando sus memorias USB con el MP3. El MP3 se cree muy potente, pero de pronto aparece el streaming, ¿no? La música en línea, ¿no? Y noten que cada vez las curvas, estas curvas son más cortas y más altas. Es una característica de la tecnología. Y acá aparece el streaming, ¿no? En el streaming estamos hablando de YouTube, estamos hablando de Spotify. O sea, Spotify, ¿no? Pero noten, todo empieza ¿dónde? ¿Dónde empieza todo? O sea, siempre todo va a tener investigación. ¿Cómo se dio el salto del CD al MP3? Era comprimiendo la calidad de los formatos WAV, que antes era los CDs digitales. Claro, los CDs No, porque se dieron cuenta que en el WAV había sonidos que nuestro oído no era capaz de procesar y los eliminaron. Y apareció el MP3. Miren, estamos en la época del Spotify. ¿Ustedes creen que eso se detenga ahí? ¿Qué es lo que vendrá ahora, no? De repente ya más adelante, de acá a unos años, ya no te vendan una cuenta de Spotify, sino te vendan un dispositivo intradérmico donde te lo pones directo a la médula espinal y empieces a escuchar música, ¿no? No sabemos qué cosas vendrán, pero todo siempre empieza con ¿qué? Con investigación. De allí la importancia de la ciencia. Pero ojo, no solamente es investigación, ¿no? Siempre están esas 3 palabritas, ¿no? Es la famosa I de investigación, D y la última I chiquita de innovación. La investigación produce artículos. El desarrollo normalmente produce patentes. ¿Y la innovación qué produce? Plata. Produce plata. Eso siempre va a estar presente. Por ejemplo, lo que ustedes han hecho en el trabajo, ¿qué han encontrado? Eso es innovación, investigación y desarrollo. Han encontrado una pequeña ecuación que hace pronóstico. ¿Qué es eso? Eso es ciencia. Es una microciencia. O sea, ustedes ya tienen un aporte, ¿no? Han hecho un pequeño modelo de pronóstico. Han puesto han comparado entre diferentes ecuaciones. Ese ya es su aporte. De que esa fórmula la pongan en un celular o de que la pongan en un aparatito Incabet, ¿no? Para hacer apuestas por internet, ¿no? Un aparato inteligente que haga apuestas, ¿de qué estaríamos hablando? Cuando esa fórmula se pone en una aplicación. Desarrollo. Y si esa aplicación todo el mundo la usa, ya está. Más claro que el agua no puede estar. Pero todo empieza con la ciencia. O sea, innovación es cuando ya el producto ya ha cogido genera dinero. Ya está generando. Si no genera valor, ahora, o sea, yo les hablo de dinero, ¿no? Pero realmente es valor. Y generar valor no solamente es generar dinero. Bienestar. Puede tener algún otro impacto que no sea necesariamente económico, ¿no? Puede ser bienestar. Claro, pero en este caso, si yo investigo y llego al producto, eso es llegar al desarrollo. Si el producto ya sale, vamos a decirlo, a un mercado, ¿Genera valor? cuando va a generar valor, ahí es... Estás hablando de un producto innovador.
Estás hablando de que has hecho innovación. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho algunos restaurantes, ¿no? En el centro, ¿no? Ya no usan platos, ¿no? Sino te sirven una piedra volcánica caliente, ¿no? En el CISA, ¿no? Y te traen la carne cruda. La señora, ¿está cruda? No, no está crudo. Está cociéndose. Está cociéndose en la piedra. Usted corte la pieza y vaya cociendo a su gusto. O sea, estamos hablando de... ¿Eso qué es? Los barrios y le dicen, no, señores, escuchar. Ya, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ha hecho el restaurante con eso? Innovación. Una innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de eso está generando más ingresos. Y es algo muy simple, ¿no? ¿Ha hecho investigación? Posible, ¿sabes? Sí. Tal vez no, o tal vez sí. Debería haber hecho investigación, ¿no? Porque ¿qué tal la piedra tiene elementos radioactivos para las personas? Claro, lo más probable es que lo haya copiado de un país de Europa y que ha visto que ha funcionado, pero eso también es investigación, ¿no? O sea, el hecho de salir, observar en otras realidades también. La observación es fundamental, porque por ejemplo cuando uno ve el pollo broster o el pollo a la brasa, lo que hay en China, por ejemplo, hay variedades inmensas de preparar el pollo y cualquiera de ellas podría muy bien funcionar aquí. De pechuga de pollo. Bueno, lo importante es que entendamos esta fórmula, ¿no? El ciclo de vida del producto, y valoremos la importancia de la investigación. En Arequipa se están investigando algunos productos antiguos. Por ejemplo, se están estudiando algunos platos ancestrales, y para eso usan antropólogos que empiezan a recolectar información de personas, preparaciones. Eso termina en algún libro, y algún restaurante coge eso y de las 20 o 30 recetas que han encontrado esos antropólogos, desarrolla alguna receta y la introduce en su carta. Y los turistas vienen y piden ese producto. Pregunta: ¿ahí existe innovación, desarrollo e investigación? ¿Sí o no? Sí, pero es cerrado, no es como este ámbito que nosotros queremos llegar a publicar, ¿no? Ellos hacen una investigación de mercado únicamente para su producto. Eso es algo aislado, privado, podría decir. Si es que la empresa sigue generando o teniendo, vamos a decirlo así, dinero de lo que ellos investigan en beneficio de la propia empresa, eso es evolutivo, ¿no? Por eso las empresas crecen, hacen investigación privada. Para que te la entreguen es diferente. Ahora lo que más o menos yo veo nosotros es investigación pública al servicio de los demás, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. La pregunta es: ¿dónde se hace investigación? Ya, muchas gracias. Vamos a disparar al otro lado para no... Ahí, ya está. Dice... bueno, acá tenemos 3 lugares, 3 etapas en la universidad, ¿no? Uno es el bachillerato, el otro es la maestría y el otro es el doctorado, ¿no? O PhD, que significa Philosophus Doctor. Bueno, este es de un libro de investigación, métodos de investigación, donde ellos han llegado a la conclusión de que esta es la dosis de investigación y diseño que deben tener los académicos en sus diferentes etapas de formación. ¿Qué significa? En la maestría, ¿cuánto de investigación, perdón, en el bachillerato o en el pregrado, cuánto de investigación se hace y cuánto de diseño? Eso es mínimo. Más Sí. Claro. Cuando hablamos diseño, es que te enseñan a hacer un modelo, trabajar, desarrollar un software, un plano, un aplicativo. Eso es diseño, ¿no? Bueno, hay un componente mínimo de investigación. En la maestría, 50-50. half and half.
50-50. ¿Dónde se hace investigación totalmente? En el doctorado. Por eso es que el doctorado dura más tiempo, 3 años, 4 años en algunos casos. En la maestría no tanto. De hecho, ustedes no están obligados a hacer investigación, tanto como sí lo están los doctores, y mucho menos como están los alumnos de pregrado. Es importante entender esto para saber nuestra responsabilidad. Ustedes van a hacer una carrera, una maestría es 1 año, ahora con la nueva ley es 1 año, año y medio, 2 años más maestría de investigación. Pero realmente se investiga en el doctorado. De hecho, en el doctorado te exigen artículos de investigación científica. Y según el nuevo reglamento les exigen 2. En la maestría no se exige artículo, o se exige por lo menos 1. Pues según el reglamento de los posgrados, sí. Ahora es 1. Ahora es 1. Pero no te dice también dónde. Ojo. O sea, te dicen, publica un artículo en revista indexada. El Scholar tiene más de 100.000 revistas que indexan. O sea, complicado no es. Simplemente están diciendo que lo que escribas sea público. Nada más. Bueno, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Algunos pueden optar por hacer investigación, es decir, encontrar una nueva fórmula, una nueva ecuación, un nuevo modelo de pronóstico, una nueva red neuronal, no lo sé. O también pueden optar por diseñar un nuevo producto. Yo voy a hacer un software que sea más usable, un software que sea más navegable, más amigable. Estaría en el otro lado, en diseño. Puedo desarrollar un software que sea más rápido, sin necesidad de hacer ciencia. Eso es aceptable. Ustedes escogen, de acuerdo a sus capacidades, hasta dónde quieren llegar. ¿Ya? Siguiente. Bueno, esto... este man está aquí por 2 razones, ¿no? ¿Qué es? ¿Quiénes tienen la capacidad de investigar? Los curiosos. Pienso. Claro, los curiosos que tienen además formación en métodos. Ambos. En este caso son ambos. Ambos investigan, pero el nivel es diferente. Yo hoy vi un artículo donde define por qué el hombre en cierta manera puede llegar a ser muy inteligente, pero también menos innovador. El artículo es de una doctora alemana donde se da cuenta que el hombre aprende a través de copiar. Tanto el hombre copia que aprende, pero sin embargo el hecho de poder ser, vamos a decirlo, creativo lo tiene más el mono. ¿Por qué? Porque le ponen, hizo el ejemplo, no pone una caja donde tiene que repetir el mono 3 pasos para poder llegar a un plátano. Entonces el mono memoriza los tres pasos y abre la caja. Lo pasan a los niños igual, ¿no? Hace 3 pasos y abre la caja. ¿Qué pasa? La misma caja en diferente color se la ponen a un niño, pero ya la estructura mecánica de la caja ya no es para abrirse en 3 pasos, sino en 1. Y el niño intenta y no la puede abrir, mientras que el mono en una la abre. Entonces ahí se define que el hombre aprende por copiar, por imitación, mientras que el mono es más intuitivo. Ya cuando el niño llega a un nivel más alto de copiar y pegar, obviamente desarrolla la inteligencia, pero no tenemos ese nivel de, vamos a decirlo así, de, ¿cómo se le podría decir? De creatividad, ¿no? De impulso, por decirlo. Bueno, habría que ver el artículo, ¿no? Porque todos pueden publicar, ¿no? Pero habría que demostrarlo. Yo no he visto ciudades, acrópolis de mono, ¿no? No son muy orgánicos, ¿no? Pero el hombre sí, ¿no? Ha cambiado su entorno.
Entonces es una prueba de que el hombre crea cosas, innova. Claro, o sea, el artículo no era para decir quién era más inteligente, sino cómo aprendes. El aprendizaje. El aprendizaje. Bueno, en este sentido lo que yo quería llamar la atención es de que la mayoría de nosotros sí somos investigadores por naturaleza. Por alguna extraña razón, no sé si es en la universidad o en el colegio, nos castran la capacidad de investigar. Cuando uno es niño, empieza a explorar su entorno, ¿no? Empieza a meterse las monedas a la boca, los lapiceros a la boca, probar sabores, meter los dedos a los enchufes. ¿Sí? Prueba y error, es un empírico natural, ¿no? Empieza a jugar con las cosas. Esa es la naturaleza de un investigador. Ve hasta dónde puede llegar, ¿no? Alguien vio el sonido, las frecuencias y dijo, esto lo puedo reproducir, ¿no? De repente empezó con un cilindro, empezó con una pieza de madera, entonces empieza a curiosear, experimentar. Eso es ser investigador. Tal vez sea la universidad, tal vez sea el colegio donde nos privan de esa capacidad, ¿no? Nos tratan de someter a una cuadrícula y decir, tú tienes que hacer A y B, olvídate, C y D estás jalado, ¿no? Solo A y B, y nos recorta esa capacidad de investigación. Bueno, si ustedes quieren ser investigadores, tienen que recuperar esa capacidad. Tienen que volver a ser curiosos con el mundo. De hecho, solo si muestran empatía con nosotros, esa es la fórmula, ¿no? Empatía, van a poder crear cosas. La empatía es la clave, desde mi punto de vista, para crear cosas. Por ejemplo, el WhatsApp. ¿Quién creó WhatsApp? Fue un americano que estudió en Harvard. Puedes ver, Wilmer, WhatsApp, creador. Yo pienso que la diferencia, por ejemplo, entre un investigador y alguien, ¿cómo plasmarlo? Lo que pasa es que también yo en mi vida profesional he conocido muchos profesionales que saben bastante, pero que finalmente se basan, por ejemplo, en la ecuación matemática, ¿no? O sea, la ecuación dice que es esto, y así debe ser. Cuando uno analiza su frase, su expresión, entonces es como que también está encasillado en eso, ¿no? Y eso no le permite salir a ver otras formas, digamos, modelar la ecuación, o simplemente, ¿no? Como usted dice ahí, el hecho de coger una realidad concreta y analizarla, curiosearla y a partir de... Es que la ecuación es un modelo matemático, es un lenguaje formal. No significa que para hacer ciencia tienes que llegar a una ecuación. Si no, no existirían las ciencias sociales. Ahora, de que las ciencias sociales se pueden expresar matemáticamente es cierto. De hecho, la ciencia no significa encontrar una ecuación. Involucra muchas más cosas. En medicina, por ejemplo, encontrar la cura a una enfermedad normalmente es prueba y error infinita, ¿no? Y es documental y documentado. Claro, ahora ya no es una caja negra, ¿no? Ahora se han metido a hacer nanotecnología y entienden la estructura atómica de las moléculas y entienden el impacto de las moléculas en las enfermedades. Entonces cambia un poco la forma de ver. Pero antes se hacía empírico, ¿no? Si te pongo limón, te pones bien. Si te pongo otra cosa, te pones mal. Es una ciencia empírica. O sea, el mecanismo interno es oculto. Es una caja negra, pero funciona. Le doy ajo y se pone bien. O sea, funciona. Hay algo de ciencia. Es una caja negra. Ahora, ya saben por qué. Ahora saben por qué el yodo es un antiséptico, ¿no? Pero bueno, regresemos al caso de WhatsApp, ¿no? Ese es el señor, ¿no? Yang Kuhn, es ucraniano. ¿Ustedes saben qué es Ucrania?
¿Qué? Es un país de Europa. Claro, es un país de Europa. Ucrania es un país más pobre que Perú. Hay muchos ucranianos que han escapado de Ucrania. Tenemos un ejemplo, una profesora de acá, Olga Sharkovska, ha escapado de Ucrania. Porque el sistema político, el sistema económico está en crisis. No, y este es un señor que también escapó de Ucrania y se fue a trabajar a los Estados Unidos, a Silicon Valley. Trabajó en una empresa muy famosa, ¿cuál es? No, a ver, subí su carrera, vamos a ver. Ya. Él trabajó, dice, ¿no? Nació en Kiev, en Ucrania, y se mudó a Mountain View, California, y empezó a trabajar en... así bajando, en Yahoo. Fue contratado por Yahoo y después fue despedido por Yahoo. O sea, tocó la gloria. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿No? Dice, su madre murió en Estados Unidos en el 2000. ¿Qué es lo que pasó? A ver, lo que sucedía es que Ucrania era algo así como Cuba. No sé si ustedes han intentado comunicarse con Cuba. Ya, las llamadas por Estados Unidos son gratis, pero para Cuba cuesta $5, o sea, casi 15 soles, un minuto. ¿Por qué? Porque no está desarrollada la tecnología y muchas otras cosas. Algo parecido sucedía con Ucrania. Hacer una llamada a Ucrania era carísimo. Pero muchas personas tenían celular, tenían acceso a medios móviles. ¿Qué es lo que pasó con este joven? Bueno, es una historia urbana, ¿no? Dicen que necesitaba comunicarse con su familia en Ucrania. Obviamente no los iba a llamar porque esto es carísimo. ¿Qué hizo? Desarrolló una tecnología ligera de comunicación. Una tecnología ligera que no demandara mucho uso masivo de datos en las redes. 1. 2. Una tecnología que no necesita autenticación, porque quienes lo iban a usar sus familiares y su familia conocía de computadoras, no. Entonces él decidió que fuera un celular y que el usuario fuera el número del celular y el password fuera el email. ¿Alguien para entrar a su WhatsApp coloca su login y su password? No. Miren, dos cosas fabulosas: bajo consumo de datos y autenticación rápida. ¿Por qué lo hizo? Porque, bueno, llamar por teléfono era carísimo, pero haciéndolo de este modo reducía los costos y la navegabilidad era rapidísima. La pregunta es, miren, con esa simple idea, ¿cuánto dinero generó este señor? ¿Ustedes saben a cuánto vendió WhatsApp, Alejandro? Sé que fue una compra millonada. Sí, creo que 20.000 millones. A ver, está la empresa. 20.000 millones. A ver, busca. Arriba, punto 4. Al inicio. Arriba, ¿no? La adquisición de WhatsApp por 19.000 millones de dólares. 19.000 millones de dólares. Señores, es la compra más cara de un producto informático en la historia de la informática. Geraldine. ¿Tú sabes cuánta plata es eso? ¿Tú sabes cuánta plata es eso, Geraldine? Bueno, con mis alumnos hemos hecho un cálculo, ¿ya? Eso equivale aproximadamente a 45 soles por usuario. Les hago una pregunta. ¿WhatsApp es difícil de hacer? O sea, esta aplicación WhatsApp que está en su celular, que pesa 30 megas, ¿será difícil de hacer? No es difícil, ¿ya? ¿Ustedes creen que esa aplicación con los 30 megas vale 19.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que realmente compró Facebook? Información. ¿Compró la app? Por los usuarios. Compró los usuarios. ¿Ya? Compró los usuarios. Bueno,
Pero no me quiero ir al valor comercial del producto, ¿ya? Sino me quiero ir a la parte de innovación, desarrollo e investigación. Gracias a que él hizo una innovación. ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué? Comunicarse. Pero simplemente comunicar porque él podía llamar por teléfono. Comunicarse es menor presión. Menor costo. Ante una dificultad que tenía. Claro. Hay un problema. Eso es. Miren, así es como se generan las innovaciones. Es el éxito de Open English. ¿Cuál es el éxito de Open English? Facilidad para tener clases desde la comunidad de tu barrio. ¿Por qué? Porque, dígame, es difícil hacer un curso de inglés en línea. Les diría que es ridículamente fácil. Pero ¿dónde está la oportunidad? La disponibilidad de los profesores. Eso. O sea, noten el valor de la empatía. Para mí la empatía es lo que va a disparar esto. Si ustedes quieren hacer algo, este va a ser de ustedes, ¿ya? Y préstenme atención, no sé qué están llenando. Asistencia. Ya. Miren, nosotros queremos que ustedes disparen algo. ¿Cómo van a disparar esto? ¿Cómo? ¿Haciendo qué? Primero, sí. Detectando necesidades insatisfechas. Tiene un problema real, un problema actual, mejor dicho. Es que si se dan cuenta van a necesitar hacer cosas. Van a necesitar ciencia y van a necesitar saber qué quiere la gente. ¿Verdad? O sea, esas dos cosas son necesarias. Hacer ciencia y saber qué necesita. Porque puedes saber qué necesita la gente, pero no sabes cómo resolverlo. O puedes saber muchas cosas de ciencia, pero no te interesa lo que la gente necesita. Entonces, Por eso es la empatía. claro, un científico empático es probable que tenga éxito como innovador. Pero no necesariamente, ¿no? Porque hay científicos que no tienen empatía y desarrollan cosas interesantes, ¿no? Pero otro es el que genera dinero. Claro, No innova. Genera ciencia, genera artículos, genera libros, incluso desarrolla productos, genera patentes, pero nunca genera valor. Pero generalmente los docentes universitarios no son innovadores. Los docentes universitarios ni son innovadores, ni generan patentes, ni generan artículos. No, ya, de otros lugares sí, o sea, hay muchos docentes. Claro. Universitarios investigan. Pero tampoco es la culpa del docente, ¿no? Sino que es toda una fórmula. Como les he dicho, para hacer investigación, ¿qué necesitas? Necesitas dinero. O sea, en la universidad, estos últimos 20 años, nunca ha habido dinero para investigación. Ahora quizás recién se está metiendo dinero. Entonces, claro, tampoco, bueno, es cierto, los profesores no investigaban, pero no investigaban porque simplemente no había gasolina en el carro. Pero ahora ya se les está metiendo gasolina. Ahora, ojo, es importante que sepan también que la investigación es un capital de alto riesgo. Por eso es que los bancos no te dan dinero para investigar. Ni un banco te va a dar dinero. Oye, estás investigando una enfermedad, no sé, una nueva tecnología en redes neuronales, toma plata, ¿no? ¿Por qué? Porque es capital de alto riesgo. O sea, de una investigación pueden salir 100 artículos, pero de los 100 artículos no va a salir un desarrollo. Y de 10 desarrollos no saldrá un producto innovador que genere valor. Es un capital de altísimo riesgo. Por eso es que el Estado mete dinero, por eso es que la universidad mete dinero. No se sientan mal, ¿no? Si alguna vez, si ustedes ven los tesis, los artículos en los estantes sin producir valor, bueno, no nos sintamos mal. Es parte del riesgo. Pero esperemos que cada vez, de cada 100 artículos, haya más artículos que generen valor. Eso también es importante. Bueno, esto es innovación, ¿no? Regresa a las diapositivas, por favor, Wilmer. Ya, acá les voy a poner dos casos, ¿ya? Sí. Sigue, por favor.
Ya, sigue. No más. Bueno, esto lo vamos a discutir otro día. Siguiente. Esto también. Siguiente. Bueno, esto también es una reflexión, ¿no? O sea, la ciencia cambia. Lo que nosotros creemos que hoy es cierto, probablemente después no lo sea. En la época de los griegos, se creía que la Tierra era plana y que el Sol y la Luna daban vuelta. Y que el Sol y la Luna creían que la Tierra era plana, ¿no? Y que el Sol y la Luna daban vuelta alrededor de la Tierra. Y que al final de la Tierra había un abismo. Eso creían los científicos de esa época. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que la Tierra es redonda y sabemos que no somos el centro del universo. La pregunta es, ¿cuántas de las cosas que nosotros creemos ahora cambiarán en el futuro? Por ejemplo, mucha gente dice, yo no creo en los chamanes, ¿no? Los que curan con la mano. Pero quién sabe, de acá a 10, 30, 100 años se demuestra que sí había cierto tipo de energías, ¿no? Y el cuerpo es energía. Porque ¿qué es en el fondo nuestro cuerpo? Son átomos, ¿no? Y los átomos están juntados por las famosas fuerzas, ¿no? Las fuerzas fuertes, ¿cómo es? ¿Te acuerdas? Hay dos tipos, ¿no? La energía de atracción débil y la energía de atracción fuerte. Bueno, no lo sabemos. Entonces, es importante saber eso, ¿no? Que la ciencia cambia. Esto representa en realidad una oportunidad para nosotros. ¿Por qué? Porque quiere decir que hay muchas cosas que aún no se han descubierto y son oportunidades para trabajar. Siguiente. Ese es el caso de la célula, ¿no? Por ejemplo, antes creían que la célula era un conjunto de celdas, ¿no? De ahí el nombre célula. Después, en 1774, vieron que dentro de esas células habían organelos. Después, en 1830, descubrieron que había núcleo. Después se descubrió que era todo un ser vivo, un miniser vivo, una célula, que era como una fábrica con entradas, salidas. Siguiente. Y se descubrió el ADN. Actualmente estamos viviendo en la época del ADN. ¿Qué vendrá después? Siguiente. Bueno, ¿cómo se descubren todas estas cosas? Bueno, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Pero una de las formas de descubrirlo es con el famoso método científico, que no es otra cosa que seguramente muchos de ustedes hacen, ¿no? Observas, analizas, hipotetizas, compruebas, teorizas, verificas y generas un análisis. Ese es el método científico.